La verdad que, bueno, escuché hasta ahora todo el debate y me sentía muy identificada, y aunque el reglamento no lo permita, lo estoy haciendo con todo el respeto del mundo, el senador Luenzo, cuando él planteaba que, bueno, que ya había crecido, y me sentí identificada porque vivimos lamentablemente en una Argentina de antinomias irreconciliables. Y cuando de repente estamos o es blanco o es negro, o es River o es Boca, quienes tenemos una postura por ahí diferente, nos quedamos en el medio. Y a veces es muy difícil ver cómo hacemos cuando uno queda con una postura en el medio, porque no está de acuerdo ni con una postura ni con la postura del otro. ¿Qué es lo que se hace? Y en este sentido escuché mucho hablar de política y fundamentalmente del impacto de las tarifas en la gente, y coincido mucho con ese discurso político. Pero escuché muy poco hablar del proyecto de ley que estamos en tratamiento. Y ahí es a donde hay una diferencia enorme, señor presidente, entre el discurso político que damos y que desde lo discursivo comparto, con el proyecto que nosotros estamos en tratamiento. Y de allí, desde mi punto de vista, es donde la prudencia le gana a la política. Esa es mi postura y quiero tratar de explicarla. Estoy en contra de cómo el Gobierno Nacional ha implementado el aumento de las tarifas. Estoy en contra, aunque coincido en el diagnóstico. Y la verdad que era una situación sumamente complicada. Desde el año 2002, cuando salieron todas las leyes de emergencia, básicamente a las concesionarias le aplicaron dos normativas muy perjudiciales. La primera de ellas ha sido el tema de la especificación y lo otro ha sido el tema de congelar las tarifas. Entonces teníamos empresas que tenían que brindar servicios, mantenían las mismas obligaciones que en la época del 1 a 1, cobraban en pesos, pero a ellos, sus acreedores, las inversiones que tenían que hacer y sus insumos, no le venían pesos, le venían dólares. Ese congelamiento de tarifas benefició fundamentalmente a Cava y a Buenos Aires. Lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque Edenor, Edesur y AISA son empresas nacionales. Entonces, este congelamiento de tarifas hizo que mientras la zona central deje sus tarifas más o menos tal como estaban, en las provincias, sobre todo la parte de distribución, fuimos aumentando. Y ahí se dio una odiosa distinción entre lo que pagaban en Buenos Aires y la capital federal y lo que nosotros pagábamos en nuestras diferentes provincias. Pero evidentemente algo había que hacer porque había una diferencia entre lo que la gente pagaba por las tarifas y lo que ese servicio valía. Esa diferencia la puso el Estado, ¿cómo? A través de los subsidios. Subsidios que en algunos casos medio que se fueron de las manos. Y en este sentido, tengo acá un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dice: en nuestro país los subsidios económicos llegaron a representar un 3,8% del Producto Bruto en el año 2015 y que a fin del año 2015 esta política de subsidios abarcaba un 90% del déficit primario. Evidentemente, algo había que hacer frente a esta situación. Y sin embargo, no coincido en esta parte con el remedio que ha tomado el Gobierno por dos razones fundamentales. La primera, porque creo que cuando desde quienes toman las decisiones le van a exigir al pueblo argentino que se ajuste el cinturón, tienen que empezar por dar el ejemplo, señor presidente. Y en ese sentido, no como senadora de la Nación, como argentina, presidente, me revela noticias como, por ejemplo, la del diario La Nación del día 22 de agosto del 2017, que dice: el 43% de los bienes declarados por los ministros está en el exterior. Arriba tiene el 86% de su patrimonio afuera. Aranguren, el ministro de las planillitas Excel, el 83% afuera. Duhovne, el del choco arroz, que todos los argentinos pagamos su choco arroz, el 88% de su patrimonio lo tiene afuera. Entonces, le pedimos a los argentinos que se ajusten los cinturones, pero yo tengo mi dinero afuera. Quien controla nuestros patrimonios, el titular de la AFIP, de acuerdo también a distintos informes que no tiene mucho sentido empezar a leer, pero él tiene casi todo su patrimonio en el exterior. Controla qué hacemos absolutamente todos con nuestro patrimonio, pero el patrimonio del señor está afuera. El ministro Aranguren, de nuevo, estas declaraciones, digan si realmente a uno no le molesta declaraciones como esta.
A medida que recuperemos la confianza en la Argentina, repatriará sus ahorros. ¿Cómo le pedimos entonces al inversor que venga? A mí antes que el inversor me preocupan los argentinos, pero aquellos que le preocupan los inversores, ¿cómo pueden decirle a los inversores vengan si más de la mitad del gabinete tiene la plata afuera? O declaraciones como la del ministro Cabrera que tardó más de 2 meses en darle audiencia a los 3 senadores de Salta. Hay que tener agenda positiva y dejar de llorar, les decía la gente de la Unión Industrial. ¿Con qué cabalgadura moral le pide? O Lilita Carrió le pide a la gente del campo que liquide la soja, hagan patria y empiecen a liquidar. ¿Con qué cabalgadura moral se le exige al pueblo argentino, a los empresarios, a los sojeros y a todos que liquiden y que crean y que confíen en el país cuando ellos, quienes nos gobiernan, tienen la mitad de su patrimonio afuera? Sin embargo, el pueblo argentino sigue poniendo todos los días el hombro por ese país. Y ahí, cuando hablamos ya no de los inversores, sino del pueblo, es la segunda razón que yo no comparto con el gobierno, que es el tema de la razonabilidad. La Corte tiene fallos donde indica que las tarifas tienen que ser justas, razonables y acordes a la capacidad de pago, dice la Corte. Y cuando hablamos de la capacidad de pago, hay distintos estudios, acá se han largado un montón de números, pero yo les voy a dar uno que es de hoy. Se publicó hoy, es del Centro de Economía Política Argentina, y dice que los incrementos llegaron hasta el 1.800%, 1.800%. Y cuando, en este caso es de una Universidad Nacional de Avellaneda, hace un estudio de, teniendo en cuenta el salario mínimo vital y móvil, cuánto de ese salario aplica la gente en pagar los impuestos. En el 2015 era el 6%, hoy es el 21%, señor presidente. Me parece que este mensaje, estoy de acuerdo que hay que hacer algo, pero hay que escuchar este mensaje que no viene de la locura de nadie, ni de las conspiraciones de nadie, viene de la gente. Mire, tiene 91 años y le cortaron la luz por una factura de 26.000 pesos, salió en todos los medios. Lo decía una pensionada madre de 7 hijos, Edesur le reclama una deuda de 54.000 pesos. Tuvo que pedir un crédito para pagar la luz. Capaz que me pueden decir de que estos son errores, que lo están viendo. En mi provincia lo vi yo, y se las tengo para mostrar si quieren, una tarifa de 18.000 pesos de unos artesanos en San Antonio de los Cobres, un lugar sumamente parecido a la Patagonia Argentina. 18.000 pesos. Hablé de esas, están viendo de solucionar, están viendo qué vuelta le encuentra, porque evidentemente ellos también consideran que una tarifa así debe ser producto de algún error. Entonces, frente a esta situación, presidente, es que interviene el Congreso a través de la Cámara de Diputados y desde una postura que me parece que es más política que técnica, que es lo que quiere decir, basta, frenemos un poquito, y el presidente que dice yo veto. Y en esas situaciones que nos encontramos, donde viene el proyecto de diputados, y claro, yo coincido con un montón de cosas, pero veo el proyecto y la verdad que me parece que es irrealizable desde el punto de vista técnico. Fíjese y le doy algunos ejemplos. El proyecto que estamos tratando, presidente, habla del tema de la irretroactividad de la ley y eso lo veo muy difícil de implementar, no solamente en lo que respecta a devolverle la plata a la gente, sino, por ejemplo, lo que las distribuidoras le pagaron a Camesa, qué Camesa después le va a tener que devolver a ellos, o cómo van a hacer con el tema del GLP también, o sea, tiene desde la práctica un montón de inconvenientes más allá de la cuestión constitucional, que muchos podrán decir es inconstitucional el tema de la irretroactividad. Este otro tema que no es menor, el tema del costo fiscal. Algunos hablaban de 60.000 millones, el ministro, el que le pagamos el choco arroz y que le gusta viajar en aviones privados, dice que sería el doble de esto, el costo fiscal. Y no es cuestión de hablar de costo fiscal, sino si ponemos esto en cubrir el proyecto de diputados, hay un montón de cosas que se van a dejar de hacer. Y yo veía, por ejemplo, el tema de la cobertura universal de la salud, hay el tema de atención médica para madres y para niños, prevención de enfermedades, el plan de economía popular, el plan de infraestructura escolar. O sea, son todos elementos que abarcan este déficit que plantea el ministro de Economía y que generaría un proyecto de esta naturaleza. Otra cosa, volvemos a pensar siempre en el área central. Beneficia a los usuarios de la categoría R1 a R6,
que son los que consumen menos de 1.200 kilovatios. Pero eso está tomado con las medidas de Edenor y de Edesur. En el sur debe ser totalmente distinto y en mi provincia también. Y muchas veces se plantea y se dice, bueno, a mayor consumo es porque tiene mayor poder adquisitivo. ¿Y qué pasa en esas casas donde viven 2 y 3 familias? Y tienen mayor consumo y no por eso tienen un mayor poder adquisitivo. Otro tema que me parece importante y de la responsabilidad, a ver, el tema de la tarifa social. De 2 salarios mínimos vital y móvil pasamos a 3. No es lo mismo 19.000 pesos, que es 2 salarios mínimos vital y móvil, a casi 30.000 pesos. Directamente no paga nadie. El promedio de salarios de nuestro país, señor presidente, son 24.000 pesos. El de mi provincia son 19. Entonces, prácticamente toda la provincia y muchas provincias estarían dentro de la tarifa social. ¿Cómo sostenemos entonces el tema de los servicios responsablemente? Hay una que está buenísima, mire, los centros asistenciales públicos y las instituciones educativas públicas de cualquier nivel y las entidades religiosas. Primero quiero decir que estas entidades están sujetas, los mismos que los clubes deportivos, a regímenes específicos. Acá lo están llevando a la tarifa social. ¿Sabe cuántas entidades públicas tenemos educativas? 62.570. Esas van a pagar la tarifa social. ¿Cómo sostenemos entonces? De allí, señor presidente, es que esto me parece que se ha vuelto una disputa política donde lo que se le quiere hacer pagar al presidente es el costo político de sus malas decisiones. Y por eso yo estoy de acuerdo con la postura que trajo el gobernador Juan Manuel Urtubey como alternativa del medio, donde lo que plantea básicamente es el tema del IVA, la reducción del IVA en un 50% y que Edenor, Edesur y AISA vuelvan directamente a la Cava y a la provincia de Buenos Aires. Tengo los números de AISA y de los subsidios monstruosos que es el que le estamos pagando en realidad todos. No me da el tiempo y quiero ser respetuoso en eso. Lo único que sí quiero, y con esto termino, señor presidente, porque me he excedido en 2 minutos, es que me parece muy importante, el presidente ya dijo voy a vetar, pero me parece muy importante, señor presidente, un acto de humildad en ese momento de veto que tiene que ver con la reflexión. La reflexión que si el Congreso, que hasta ahora ha sido sumamente responsable, sancionando todos los instrumentos que él necesitaba para administrar, le dijo baste por algo. Si la gente se está movilizando como lo está haciendo también, es por algo. El Estado no es una página Excel. El gobierno del Estado nacional no es igual a de una empresa privada. Son lógicas totalmente distintas. Y el pueblo espera responsabilidad de sus representantes, pero también esperan que tengan corazón y que tengan prudencia. Muchas gracias, presidente.